Buenos días, hermanos, qué placer, como siempre, poder tener tiempo con la palabra de Dios. Vamos a continuar en 1 Pedro 5, del 8 al 11, y nuestro tema para hoy es resistir desde la victoria. Dentro de algunos minutos vamos a estar leyendo el pasaje, y es este pasaje que dice que debemos ser sobrios y velad, ¿verdad? Porque Satanás, como un león rugiente, está buscando devorarnos. ¿Ok? El 19 de octubre del año pasado, sucedió algo de película, algo bastante interesante en el Museo del Louvre, uno de los más famosos del mundo. Fue asaltado a plena luz del día por 4 personas, en medio del horario regular. La BBC lo catalogó como el robo del siglo incluso, porque entraron como si nada y aprovecharon que el sistema de seguridad estaba obsoleto y que la cámara estaba viendo para otro lado, lo cual me parece a mí increíble, ¿verdad? Un recinto que tiene tan valiosas obras, pero estaba viendo para el otro lado. Entonces llegaron, robaron algunas joyas de la Galería de Apolo y se fueron como Pedro por su casa. Cuando les pidieron, ¿verdad? Cuentas, obviamente, cuando tuvieron que hacer su conferencia de prensa y todo, el presidente del Tribunal de Cuentas dijo que con el presupuesto que tenían, en vez de invertirlo en seguridad, prefirieron comprar más obras y hacer ciertas remodelaciones, pero dejaron de lado, por fuera, el tema de la seguridad. Y tengo que ser sincero que un dato que me llamó mucho la atención, ya después en el análisis post-mortem, digamos, CNN empezó a investigar, a ver cuál era la cultura de seguridad detrás del Museo del Louvre, y en el 2014, en una auditoría, se filtró que la clave de seguridad del sistema de cámaras de todo el museo era esta palabra, Louvre. Tiene más seguridad mi contraseña de Facebook, que me la hice por ahí de los 11 años, haciendo cálculos al rato y tuve que mentir la edad, pero les aseguro que era más difícil que esa contraseña. Seguramente, ya obviamente no era una cuestión aislada, sino más un tema de cultura. El riesgo había sido subestimado, no le dieron el valor a seguridad que debieron haber puesto. Y creo que es un buen recordatorio de que los creyentes no podemos bajar la guardia. Si lo aplicamos al tema espiritual, Pedro nos recuerda que tenemos un enemigo que está ahí buscando devorarnos. Vidas destruidas, familias separadas, iglesias divididas. Ese es el deleite de Satanás. Él es el león rugiente que anda buscando a quien devorar en medio de este contexto de prueba que hemos estado hablando en 1 de Pedro, capítulo 5. No sé si los que llevamos ya un ratito en la iglesia recordarán, si se ponen a ver fotos de los que estuvieron con nosotros hace muchos años. Posiblemente si empezamos a ver esas fotos vamos a ver que muchos de ellos ya no están. Y lastimosamente muchos de quienes nos acompañaron en nuestro camino de fe hoy no se encuentran entre nosotros y están en el mundo. Y pensando un poco en el estudio, recordaba nuestra propia historia como familia. Yo me acuerdo que cuando era niño, llegaba un muchacho a tomar café con nosotros, me enseñaba la Biblia, fue mi primer discipulado, y él hoy ya no está. Y está pues lejos del Señor, en el mundo, y lejos de pensar o verlo como un motivo para juzgar. Yo creo que es bueno reflexionar que nosotros podemos ser los siguientes. Nosotros podemos ser los siguientes en caer si no nos preparamos adecuadamente. Afortunadamente, cuando nosotros estudiamos qué está haciendo Satanás hoy, debemos verlo a la luz de la victoria de Cristo. Vean lo que dice Hebreos 2:14, que fue uno de los pasajes que leyó Raymond. Destruyó por medio de la muerte Cristo al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vean también lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la tesis que van a desarrollar los autores del Nuevo Testamento no es enfrentar a Satanás para ver si le ganamos, para ver si el cuerpo de Cristo gana. Más bien es cómo enfrentamos a un Satanás derrotado por Cristo, pero activo en nuestro mundo hoy. Y eso cambia mucho, porque el desafío entonces no es resistir para lograr la victoria, sino que resistimos desde la victoria de Cristo.
Vamos a leer 1 Pedro 5, 8 al 11, que va a ser el pasaje de nosotros hoy. Estos 4 versículos nos van a acompañar en este tiempo. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a responder a 3 preguntas, o este texto nos va a guiar a través de 3 preguntas. La primera la vamos a ver en la primera parte, que es esta: ¿a quién resistimos? Y vamos a entender un poco cuál es la naturaleza y la obra de Satanás en nuestro mundo hoy, entendiendo, eso sí, ¿verdad?, que esta primera parte quizás sea un poquito más doctrinal, pero en la segunda parte vamos a ver cómo resistimos a Satanás según este pasaje y qué hará Dios con los que resistimos. Vamos entonces a ver esta primera pregunta: ¿a quién resistimos? Y vamos a hablar de la naturaleza de Satanás, cuáles son algunos nombres bíblicos que se le da y también cuál es su obra en el mundo hoy. Primeramente, hay que entender que Satanás es un ser personal, no es una fuerza abstracta del mal, no es un concepto. A veces, no sé, el naturalismo nos hace pensar que lo extraordinario, que lo sobrenatural no existe o que en realidad fue un concepto arcaico. Satanás es un ser, no es una fuerza. Lo vemos dialogando con el Señor en Job, lo vemos tentando a Jesús en el desierto en Mateo capítulo 4, y Él está al acecho nuestro también. Es, en segundo lugar, una criatura limitada, y eso tiene mucho que ver con su estrategia. Satanás no es el par de Dios. No es que Dios es el omnipresente bueno y Satanás es el omnipresente malo. Ese dualismo no es bíblico, para nada. Vean lo que dice Colosenses 1:16 a manera de recordatorio. Dice: porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y eso es muy importante, que tengamos en mente que Satanás es un ser limitado. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo capítulo 7, cuando llegan Moisés y Aarón delante de Faraón y Dios le había dicho a Moisés: tire su vara, y cuando la van a tirar en frente de Faraón se va a convertir en serpiente como una señal, ¿cierto? ¿Recuerdan la historia? Ellos llegan, obedecen, tiran la vara de Aarón, se convierte en serpiente. Pero ¿qué hacen los hechiceros que estaban ahí? Pregunta: ¿puede Satanás crear vida a partir de materia inerte? ¿No? Por eso es lo importante de entender una teología correcta de qué puede hacer y qué no puede hacer Satanás. Evidentemente hubo poder oscuro, eran hechiceros, pero si ustedes estudian el contexto van a ver que eran pues hechiceros encantadores de serpientes, digámoslo así. Y que entonces en ese momento no estaban creando vida, no hay un nefesh de Satanás, digámoslo así, sino que él estaba siendo un mentiroso. Dice Juan que él es el padre de mentira desde el principio y que es capaz de hacer este tipo de señales, ¿verdad?, desde su mentira, desde su odio por la verdad. Él no es omnipresente ni es omnisciente. Eso significa que no puede estar tentando él mismo a todos todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser estratega. Va a tener que emplear a sus diferentes demonios, va a tener que emplear las diferentes fuerzas que están con él para hacernos llegar sus mentiras, que es la estrategia que Satanás siempre ha usado desde el Edén. Muy bien, entonces continuamos. También entendemos que parte de la naturaleza de Satanás es ser un ángel caído. Eso ya lo hemos visto, pero rápidamente lo repetimos. En Génesis 1:31, después de que Dios hace toda la creación, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Pero en Génesis 3 leemos que la serpiente era ¿cómo? Era astuta. Ya había pasado ahí algo en ese lapso. Algunos dicen incluso de Génesis 1:2. Pero para Génesis 3 vemos que ya la serpiente era astuta. Satanás había caído. Eso es consistente con lo que también nos va a decir Jesús, por ejemplo, en Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En 1 Juan 3:8 dice: porque el diablo
peca desde el principio y no hay muchos detalles sobre cómo pecó, pero hay un par de profecías que van originalmente destinadas al rey de Babilonia y al rey de Tiro y que nos pueden dar cierta luz de cómo era Satanás antes y de cómo cayó. Voy a pedirles rápidamente que vayamos a Ezequiel 28, capítulo 28, y vamos a detenernos ahí un par de minutos. Dice así, 28:1, rápidamente por contexto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro o al rey de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, etcétera, etcétera. El punto acá es que el profeta está hablando en contra de Tiro, que si ustedes estudian las demás referencias, se habla en contra de Tiro, que es una ciudad cercana a Israel. Se habla en Joel, en Amós, en Jeremías también, y se remarca que es una ciudad muy próspera, entre comillas, pero que es inescrupulosa. Se enriqueció a costa de sus vecinos, aparte de que es inmoral e idólatra. Y por eso, por enriquecerse, por tener bastantes recursos, etcétera, se enalteció en soberbia. Vean, en los versículos podemos leer desde el 12 tal vez. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ojo a esa frase, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, importante, hasta que se halló en ti maldad. El primer punto acá, o hermenéutica directa, está hablando el rey de Tiro, de esta ciudad soberbia. Pero hay algunos indicios, como ustedes leyeron en Edén, querubín grande, protector, en el santo monte de Dios, que hacen pensar que esta puede ser llamada una doble profecía, así como se ve en Isaías 14, para referirse a Satanás, que en su soberbia en el cielo cayó, pecó, y otros ángeles junto con él también pecaron, dice en 2 de Pedro 2:4. Así que dentro de este ser creado y limitado que ha pecado, ángel caído, encontramos otros nombres en la Biblia que también nos describen su obra. Rápidamente: Satanás, que significa literalmente adversario; diablo, que es calumniador, como Raymond también nos enseñaba; príncipe de este mundo, Juan 12:31; el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4; y el león rugiente que anda buscando a quien devorar, en 1 de Pedro 5:8. Bueno, este versículo de Ezequiel 28, algunos detalles como mencionábamos, en Edén, querubín grande, santo monte de Dios, hacen pensar o ponen la duda por lo menos de que se trata de una doble profecía en contra del rey de Tiro en un tiempo específico de la historia, pero también pueden referirse a Satanás. Hablamos de que estamos resistiendo a Satanás, y como les dije, es una primera parte un poquito más doctrinal para llegar bien instruidos a la segunda parte. Vean la estrategia de Satanás en el mundo. Y digo en el mundo porque hay parte de lo que Satanás está haciendo que no es dentro, digámoslo así, de nuestra dimensión. Dice en la Biblia que él está acusando a nuestros hermanos día y noche delante de Dios, Apocalipsis 12:10. Vemos cierta conversación ahí en Job también, donde vemos a Satanás interactuando directamente con él. Esto sucede, digámoslo así, fuera del mundo en que vivimos, o al menos de lo que es perceptible para nosotros. Pero ¿qué está haciendo Satanás en el mundo hoy? Podemos resumirlo en 3 puntos, o yo lo resumiría en 3 puntos. Primeramente, él está distorsionando la verdad. Esta fue la estrategia de Satanás con Eva y con Adán, por supuesto, en Génesis. Él está interesado en contradecir, diluir o menospreciar la verdad de Dios. Lo que Dios ha dicho que es bueno, Satanás va a decir, quizás no es tan bueno, quizás, vean, aquí tengo otras opciones, tengo mejores ideas para que ustedes se la jueguen. Y nuestra carne, por supuesto, las toma y deseando el mal, ¿verdad? Deseando pecar, pues concibe y da luz a pecado, como también dice Santiago. Génesis 3:2-4, lo recuerdo nada más. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto,
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Contradecir, diluir o menospreciar la verdad de Dios, lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, y no solamente en el ámbito de los no creyentes, aún en los hijos de Dios vemos algunas mentiras que se filtran de manera sutil. Dios ha dicho en Hebreos 10:25 muy claro que es importante que nos congreguemos, que como comunidad estemos juntos para alentarnos, para adorar juntos. ¿Qué dice el mundo? A través, por supuesto, del Dios de este mundo. Propone una espiritualidad sin comunidad, por ejemplo. Dios condena o crea el matrimonio, lo llama bueno, pero el mundo ofrece 1000 formas más modernas de relaciones sentimentales, a propósito del 14 de febrero. Dios llama a la generosidad al mismo tiempo que el mundo propone la avaricia y el lujo. Dios condena el chisme y la murmuración como divisores grandes de una iglesia o familia, pero algunos lo proponen simplemente como algo normal en las amistades. ¿Ven cómo la verdad de Dios se ve diluida, se ve contradecida por lo que Satanás dice? Para completar la idea, leemos en Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cuál es el único antídoto para entender las mentiras de Satanás, para reconocerlas? Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Si no conocemos y amamos la palabra de Dios, va a ser muy difícil que podamos llegar y reconocer qué es lo que está mal, en qué ideas estamos entendiendo y qué ideas estamos asimilando de manera normal cuando no lo son. En segundo lugar, Satanás en el mundo quiere ocultar la verdad y es parte, creo yo, de las razones para las persecuciones tan fuertes que hubo en la iglesia primitiva. Él quiere ocultar la verdad, no quiere que la luz del evangelio resplandezca al mundo incrédulo. Es por eso que entendemos que hay muchas religiones, que hay muchas filosofías que buscan precisamente eso, separar a las personas de la luz de Cristo, haciéndoles pensar que son más inteligentes, haciéndoles pensar que la religión es un tema antiguo o haciéndoles pensar que Dios ya no debería ser un tema que hable la sociedad del siglo XXI. Satanás está muy interesado en que nosotros, en que el mundo en general no entienda el evangelio. Por eso no creó una religión o secta que le compitiera al cristianismo, que le compitiera a la verdad de Dios. Creó miles para causar confusión. Dice 2 Corintios 4:4. Les voy a pedir que me acompañen ahí rápidamente. 2 Corintios, recuerden el contexto corintio lleno de filosofías, lleno de ideas, de ideologías grecorromanas, ¿verdad? Les va a decir lo siguiente el apóstol Pablo. 2 Corintios 4:4 dice, leemos desde el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él está interesado en distorsionar la verdad, está interesado en ocultar la verdad. Pero vamos a llegar a un tercer punto que creo que está más relacionado a lo que estamos leyendo en 1 Pedro 5. Y es el siguiente. Satanás está procurando en nuestro mundo detener el avance de la verdad. Detener el avance de la verdad de Dios. Es por eso que él ideó un ambiente hostil para su propagación. Dios utiliza las aflicciones para crecimiento y para recompensas, mientras que Satanás pretende con ellas detener la obra. Para comprender este propósito de Satanás mejor, hay que entender o hay que volver a estudiar un punto clave en la epístola de Pedro, que es cuál es la diferencia o cómo se relacionan la tentación y la prueba. Porque en medio de un contexto de prueba permitido por Dios, bueno, de acuerdo a su voluntad, Satanás quiere tomar lugar y destruir a las personas, y destruir a quienes están representando al Señor en el mundo. No sé si a ustedes les pasó, así yo entendí durante mucho tiempo prueba y tentación, que eran como dos sacos totalmente aparte,
que no se tocaban entre sí, y cada vez que llegaba una situación difícil a nuestra vida teníamos que decir, ok, esto es una prueba, ok, esto es una tentación, como si fueran dos conceptos que no se intersecan nunca. Estamos de acuerdo y ya lo estudiamos, por supuesto, que la prueba viene de Dios y está ahí para fortalecer nuestra fe, está ahí para que si salimos triunfantes, digamos, Dios nos dé recompensas. La tentación, por otro lado, está para hacernos caer. El asunto es que muchas veces decimos, ok, vino una enfermedad inesperada, entonces va para este saco, el saco de la prueba. O hay una oportunidad para robar algo, entonces es una tentación. Y lo vemos como si fueran dos conceptos que nunca se tocan, que nunca se intersecan. Pero si le ponemos atención al contexto de Primera de Pedro, vamos a darnos cuenta, o podemos proponer un esquema más o menos como el siguiente. Satanás es un depredador oportunista. La prueba hasta este momento, si ustedes se dan cuenta, en todo Primera de Pedro no se ha hablado de Satanás de manera explícita, salvo una referencia ahí en Primera de Pedro 3 hablando de las potestades, no se ha hablado de él directamente como el enemigo hasta este punto, ya hacia el final de la carta. Hasta este punto, la prueba ha sido vista como algo que viene de la voluntad de Dios y de su plan para bien. Les voy a pedir que vayamos a Primera de Pedro y vamos a iniciar en el capítulo 1. Vamos a leer rápidamente estos versículos. Dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Leemos 1 Pedro 4, 12 y 13 también. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La prueba de Dios, o el tiempo de prueba, si ustedes quieren entrar en lenguaje de Pedro 4:17, dice también tiempo de juicio. El tiempo de prueba está para que nuestra fe se desarrolle, para que crezcamos, para que maduremos. Sin embargo, en ese mismo contexto de prueba, Satanás como depredador oportunista quiere tomar ventaja también. En medio de las aflicciones, él quiere también estar ahí y devorarnos. Y es muy interesante que estos dos propósitos no están totalmente separados, pueden estar en un mismo plano, en una misma enfermedad, digámoslo así, en una misma prueba. Vean ustedes Apocalipsis 2:10, qué interesante este versículo. Vamos a ver que a través de una misma situación, Satanás tenía un propósito y Dios tenía otro propósito. Dice así 2:10, es un mensaje a la iglesia en Esmirna. Si ustedes leen el 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero del postrero, el que estuvo muerto y vivió, Jesucristo. Vean la presentación de Cristo porque es importante para un punto en el versículo 10. No temas en nada, dice el 10, de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay 3 sujetos en este corto versículo. Está el que es probado, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, la iglesia en Esmirna. Está el diablo que está activamente buscando que la obra se detenga. Y está Dios, que dice que dará la corona de la vida si son fieles hasta la muerte. En ese mismo plano podemos ver, y en la misma situación, en la misma prueba, Satanás tiene un propósito y Dios tiene otro propósito. Le pasó a Job también. La prueba fue, por supuesto, avalada por Dios, pero fue Satanás quien tenía un propósito diferente al del Señor. Quería demostrar que obviamente su fe, que su integridad dependía de lo que Dios le daba. Y quería, por supuesto, dentro de las aflicciones que sufrió Job, hacerlo caer. Mientras que Dios quería que su fe creciera,
De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job al final. Así que es importante que entendamos que en medio de una situación difícil que Dios ha permitido como prueba, o que en este tiempo que nosotros como creyentes estamos siendo probados para que nuestra fe madure, para que se afirme, para que, como dice el 10, se establezca, Satanás también quiere tomar ventaja. No es que son dos cajas totalmente separadas, a veces van a intersecarse. Y en una misma situación tenemos la oportunidad de glorificar a Dios o ser devorados por Satanás. La segunda parte va a iniciar con un ejemplo de cómo esto es posible en nuestro contexto. Ahora sí, bueno, terminamos la primera parte entendiendo que la prueba y la tentación son dos cosas diferentes, pero que pueden estar en un mismo plano. Dios tiene un plan con ella, pero en la tentación Satanás tiene también su plan. Quiere detener el avance de la verdad, quiere destruirnos. El león no está ahí nada más para asustarnos, dice es para devorarnos, para destruir completamente nuestra vida como representantes de Dios, porque ¿se acuerdan lo que dice 1 Pedro 2:9? Somos linaje escogido, estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que por supuesto Él está muy interesado en que ese impacto que como comunidad, que como pueblo de Dios tenemos que dar, no se dé. Hablamos también, o un detalle que me gustaría mencionar, si ustedes leyeron el versículo de Apocalipsis, dice que el diablo va a poner a algunos en la cárcel y que iba a estar así la situación por un periodo de 10 días. Es muy importante ese detalle porque significa que aquí los límites, ¿quiénes los pone? Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Satanás tiene sus límites y están dentro de lo que Dios ya ha determinado. Muy bien, un ejemplo muy rápido. Imaginemos una familia que está siendo probada en el área económica, por X o Y razón. Dios tiene sus planes con esa prueba, con ese tiempo de prueba. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser algunos planes o propósitos de Dios en medio de ese tiempo? Orden económico, confianza, dependencia. Si Él cuida de las aves, va a cuidar también de mí. Creo que también el valor de la comunidad. ¿Algo más? Muchas cosas Dios nos puede enseñar a través de un tiempo difícil. Muchísimas. Y en diferentes aspectos. Quizás mi estabilidad dependía de mi salario, que de un pronto a otro se fue o se redujo. O de mi cuenta de banco, que de un pronto a otro fue reducida a nada. Puede pasar que Dios lo esté utilizando para que nosotros lo conozcamos, aprendamos, para que nuestra fe, nuestra respuesta a la palabra de Dios vaya siendo cada vez más de confianza, no de duda. Pero en medio de ese contexto, ¿qué pasa si Satanás está ahí como león rugiente buscando cómo devorar? Y en medio de la misma situación, en medio del mismo contexto, el padre de familia desarrolla una adicción a las apuestas que afecta a su familia. Y la madre comienza a robar. Y los hijos descuidados en esa relación comienzan a buscar en las drogas un paliativo. Ven cómo en el mismo plano, en el mismo contexto, Satanás está buscando cómo destruir. ¿Sí? No son necesariamente dos cosas totalmente aparte. Satanás tiene su propósito, el Señor tiene su propósito también. Volvamos al primer siglo. Los creyentes estaban viviendo en aflicciones y en un ambiente muy hostil a la fe. Obviamente eran tiempos de incertidumbre y no en vano, en 1 Pedro 5:7, ¿se acuerdan que lo estudiamos la semana pasada? Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Lo que me llama mucho la atención, y como quizás si hubiera recibido yo esta carta, hubiera notado cierta aparente contradicción. Me dicen que no esté ansioso, pero inmediatamente en el siguiente versículo me dicen que hay un enemigo que me quiere devorar, que quiere atacar toda mi vida y dejarla sin nada. Como que está un poco raro, ¿verdad? El punto acá es que Dios nos manda a ocuparnos, nos manda a una respuesta activa, sí, no a preocuparnos, que son dos cosas muy distintas. En Él ya está la victoria, pero nosotros somos llamados a tomar acción hoy. La Biblia en este pasaje nos va a mencionar dos puntos, uno en el versículo 8 y otro en el versículo 9. Primeramente,
tenemos esta frase que encontramos en el 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta frase puede ser también traducida como mantenerse alerta. De hecho, NBI y Nueva Traducción Viviente, si es la Biblia que ustedes tienen en su mano, van a ver que dice, en NTV dice como tengan dominio propio y estén alerta, y NBI dice estén o manténganse alerta. Y es esa, digamos, es esa disposición del corazón a entender que no estoy en el kinder jugando con arena, sino que estoy en una guerra espiritual y que el diablo, por supuesto, quiere verme caer. Los ataques de Satanás no deberían ser una sorpresa para nosotros como hijos de Dios. Deberíamos estar preparados para ellos. Imagínense, pongamos en la mente el ejemplo de los atalayas. ¿Se acuerdan los atalayas? Estos vigilantes que estaban en una torre alta, que cuando venía el peligro, de una vez alertaban para prepararse. Y este sistema precisamente buscaba eso, estar alerta. Que el ataque no sea a la sorpresa y después ¿qué hacemos? No, debemos estar vigilantes, debemos estar alerta. Hay otra ilustración que a mí me gusta mucho, que de hecho Pedro la utiliza en 1.13 y el apóstol Pablo hablando de la armadura de la fe, que es la ilustración de ceñirse los lomos, de estar preparados. Ceñirse los lomos era, dentro de las túnicas que usaban en los tiempos antiguos, era muy difícil moverse, muy difícil hacer trabajos pesados, muy difícil luchar. Entonces, el acto, digamos que digámoslo, de remangarse o de subirse la túnica, de amarrársela y estar listos para moverse libremente, era ceñirse los lomos. Pablo dice que nos ciñamos los lomos con la verdad. Debemos estar alertas y listos para la acción. Los ataques de Satanás no pueden ser algo que yo no esperaba. Deben ser algo por lo cual yo diligentemente me preparé. ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos hoy? ¿Qué significa para nosotros hoy ser sobrios y velar? Primeramente, como les decía, es conocer y amar la palabra de Dios. Si Satanás es un estratega, padre de mentira, homicida, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien este libro. Si no, no vamos a ser capaces de identificar cuáles son las mentiras que llegan a nuestra vida y que tenemos que ponerles un alto y no dejar que sigan creciendo. Eso nos va a ayudar, por supuesto, a que nosotros estemos preparados. Y aquí es donde yo pregunto de una manera muy sincera, ¿qué nos habló Dios a cada uno esta semana? Este tiempo en la iglesia lo amamos, es lindísimo, pero no puede ser nuestra única conexión con la palabra de Dios en la semana. Créame, va a ser una manera pésima de prepararse para una batalla que está activa de lunes a sábado también. Entonces, primeramente debemos conocer y amar la palabra de Dios. Si usted no sabe qué libro leer, si usted no sabe por dónde iniciar, qué recursos utilizar, hay personas aquí como una comunidad que somos que quieren ayudarlo en eso. Pero levante la mano, no tema hacerlo. Pero la idea es que como iglesia estemos fundamentados sobre este libro, no solamente sobre lo que hacemos un domingo. Que cada uno pueda seguir en su conocimiento de Dios. En segundo lugar, me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco sobre qué ideas están llegando a mi mente. ¿Qué cosas están entrando sutilmente a mi mente, al campo de batalla, que yo estoy dejando pasar, que no estoy filtrando? ¿A qué ideas están llegando por medio de redes sociales, de televisión, de conversaciones, de películas, de música? Porque hablamos de que Satanás no es omnipresente y eso lo establecimos en la primera parte. Si no es omnipresente, entonces debe ser estratégico. Y las mentiras se tienen que distribuir amplia y rápidamente para así afectar también al pueblo de Dios y el avance de la verdad. Me pasa mucho, ¿verdad? Y digo esto no enojado, sino en un tono más pastoral y reflexivo. A veces me toca irme en un Uber o con algún compañero que me invita a mejenguear o no sé, o con un primo también. Y va sonando en el carro, ¿verdad? Música que nada que ver. O sea, con principios claramente antibíblicos, no es ni siquiera un área gris, es un negro o es un blanco. Efesios 5:3 dice, por ejemplo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero, lamentablemente, muchas veces llega música, llega conceptos, ideas que no filtramos a la luz de la palabra de Dios y que dejamos que entren en nuestra mente. Y entonces, en vez de ser atalayas que ven el peligro y alertan, somos atalayas que ven el peligro y le buscan hospedaje al enemigo. ¿Sí?
Y es ahí donde nosotros tenemos que ser sobrios, mantener dominio propio, conocer la Biblia y velar cuando algo no está de acuerdo a nuestros principios. Hay que ser muy cuidadosos con eso. De verdad, hay algunos temas, canciones, videos, etcétera, que a mí me parece insólito que se hayan normalizado en el pueblo de Dios. No, simplemente no puede estar ocurriendo, no es un área gris ni siquiera. Hay cosas donde nosotros debemos decir, esto aquí no pasa, y esa muchas veces la decisión de poner límites, de velar, es lo que hace la diferencia entre los cristianos que prosperan y los que se estancan. Otras maneras de estar sobrios y velar, una que el Cristo mismo la relaciona ¿verdad?, al cuidarnos de la tentación, es el de la oración. Les hablo y abro mi corazón, también es un tema que Dios ha estado trabajando conmigo. Porque es difícil a veces, sobre todo para los que somos muy cinéticos, que nos encanta movernos, que hacer cosas, que no podemos estar quietos un rato. El tomar un tiempo para orar, para meditar, en lo que algunos autores dicen las disciplinas de lo ya hecho. A veces tomar un tiempo para meditar, no lo que yo hago o lo que, ¿verdad?, sino lo que ya Cristo ha hecho por mí, es súper necesario. Tomar un tiempo para orar, un tiempo para leer los salmos, orar los salmos como hemos visto, un tiempo para que bajemos la prisa y nos pongamos en la presencia de Dios. Qué difícil es muchas veces, pero qué necesario es si queremos estar atentos. Comunidad, sean sobrios y velen. Y dicen luego en el 9, resistid, firmes en la fe, como una comunidad. Debemos estar atentos y dispuestos a ser ayudados y ayudar a otros. 5:6, si nos devolvemos un par de versículos antes, nos va a llamar a la humildad. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El 5 anteriormente dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El ser sobrios y velar también implica relacionarnos de personas que nos ayuden en nuestro camino de fe. Que cuando nos estemos desviando podamos contar en que ellos van a ser esos que Dios utilice para levantarnos. Dice también no solo ser sobrios y velar, sino resistir firmes en la fe. No sé quién de acá ha ido al Museo de los Niños últimamente. A mí, yo llevaba mucho tiempo sin ir y el año pasado Connie dijo que quería ir. No sé qué había, ¿verdad? Y que quería ir al Museo de los Niños y luego comer al Mercado Central. Entonces ahí fuimos, la llevamos. Y yo no me acordaba, cada vez que voy al Museo de los Niños, en realidad voy con los chiquitos del club y voy como en modo de cuidar y no voy en modo como de prestar atención. No me acordaba de esta plataforma de sismos, la que hace como un sismo 7 en la escala Richter y uno está ahí, ¿verdad?, cuidando no caerse. Me acuerdo que cuando llegábamos, creo que fui con Steven, José, estaba yo, llegamos, hacemos la fila y cuando es momento de estar en esa plataforma, por supuesto uno no quiere caerse, no quiere pasar el bañazo, ¿verdad?, frente a los que están atrás. Entonces estamos atentos a cuando la operadora le da el botón y estamos con rodillas flexionadas, atentos, porque eso se va a mover un montón y no queremos caernos. Algo similar es lo que estamos llamados a hacer aquí. Sabemos que no debería ser una sorpresa, deberíamos estar listos, rodillas flexionadas, para no caer cuando vengan las tentaciones. En algunos casos bíblicamente se nos manda a huir de las pasiones juveniles o a huir de la fornicación, dice Pablo en 1 Corintios. Pero aquí, frente a los ataques de Satanás, la instrucción no es huir, la instrucción no es atacar tampoco, la instrucción es resistir. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dijo también Santiago. Efesios 6, del 10 al 18, vamos ahí rápidamente, no vamos a hablar mucho de él, pero creo que es una lectura necesaria para este tema. Porque parece que Pedro y Pablo estuvieran sentados en la misma mesa mientras escriben sus cartas. Dice así, Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es el resumen. Un ejemplo que a mí me encanta, me gusta mucho estudiar los primeros siglos de historia de la Iglesia, especialmente antes del 313, que es cuando se firma el Edicto de Milán. Antes de eso había una persecución, o hubo una persecución muy intensa en contra de la Iglesia. Personas no habían ni siquiera chance, recibían persecución física e ideológica. Salen muchas herejías en este tiempo y no había ni siquiera el chance como para, vayamos, reunámonos ahí en el centro de convenciones y hagamos un concilio, ¿verdad? No había esa oportunidad, precisamente por el ambiente hostil. Hubo un hombre que fue discípulo del apóstol Juan, se llamó Policarpo. Cuando él era joven, aprendió directamente del apóstol Juan. Y él, dice la historia, dice la tradición, él va a morir por ahí del año 155, 156 después de Cristo. Y hay un libro que se llama El martirio de Policarpo. Quiero leerles textualmente el capítulo 9, todo el capítulo 9, son capítulos chiquititos. Policarpo es llevado al estadio donde esperaban matarlo, ya es un viejito de 86 años para entonces. Y vean qué interesante la historia. Pero cuando Policarpo entró en el estadio, le llegó una voz del cielo: mantente firme, Policarpo, y sé un hombre. Y nadie vio al que hablaba, pero los que son de los nuestros, que estaban presentes, oyeron la voz. Y al final, cuando fue traído, hubo un gran tumulto, porque oyeron que habían capturado a Policarpo. Así pues, cuando lo presentaron delante del procónsul, éste inquirió si era él el hombre. Y al confesar que lo era, intentó persuadirle a que se retractara diciendo: ten respeto a tu edad, 86 años. Y otras cosas apropiadas, como acostumbraban decir. Jura por el genio de César y retráctate y di fuera a los ateos. Contexto, los ateos aquí eran los cristianos, que no creían en las deidades de la época. Entonces Policarpo, con mirada solemne, contemplé toda la multitud de paganos impíos que había en el estadio, y les hizo señas con la mano a los impíos, y gimiendo y mirando al cielo dijo: fuera los ateos. Pero cuando el magistrado insistió y le dijo: jura y te soltaré, insulta a Cristo, Policarpo dijo: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Decía Tertuliano también: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. A través de ambiente hostil, Dios está procurando el avance de la verdad, el avance de su reino. Lo que nos lleva a la tercera pregunta: ¿qué hará Dios con los que resistimos? Pedro va a hablar, veamos el versículo 10, 5 o 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense que habla de Dios no solo como, le da una característica específica, al Dios de toda gracia. Nos acostumbramos a pensar que la gracia es algo que pasa una vez en nuestro camino como creyentes. Es que en el momento en que yo recibí a Cristo, eso es la gracia y listo, se acabó. Ya nunca más vuelvo a saber qué es la gracia. Recibí un regalo de gracia en mi salvación y listo. Incorrecto. La gracia no es solo el punto de vida, el punto de partida de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que los autores lo relacionan con el poder de Dios para sostener y para transformarnos también. 1 Corintios 15:10, por ejemplo, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 2 Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no es solamente el regalo que recibimos cuando fuimos justificados, sino que es la gracia de Dios la que nos sostiene en medio de tiempo de prueba, en tiempo de juicio. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios en medio del sufrimiento? ¿Es un tirano? ¿Será que se olvidó de nosotros? ¿O será más bien que es el Dios de toda gracia que nos está sosteniendo y que nos está formando? Estos 4 verbos que aparecen aquí están en futuro indicativo, tercera persona singular. Eso significa que puede ser traducido como Él mismo
os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá como un acto final y único en el futuro. Dios, por medio de las pruebas, nos está perfeccionando en este momento. Nos está animando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo ya hoy, mientras pasamos por medio de este punto. Pero la versión definitiva e irreversible va a ser en la gloria eterna, como dice el versículo 10. Algo que siempre me ha llamado la atención es que la fidelidad que se nos demanda, un periodo tan corto con nuestra vida, va a ser muy recompensada, un periodo tan grande como la eternidad, ¿verdad? Y es por eso que termina este pasaje con una doxología, con una alabanza a Dios. Dice el 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No le pertenecen a Satanás, al león que nos ataca, le pertenecen a Dios, el que ha vencido. Termino con una frase de un predicador muy famoso, Spurgeon, y con otro pasaje de la Biblia. Vean lo que dice Spurgeon. La historia de la iglesia será la historia de Cristo repetida. Ella será traicionada, ella será azotada, ella será falsamente acusada y escupida. Es probable que sea crucificada y su muerte será segura, pero se levantará de nuevo. Su maestro se levantó y como él, se levantará y recibirá la gloria. Nunca podrás matar a la iglesia hasta que puedas matar a Cristo. Y nunca podrás derrotarla hasta que derrotes al Señor Jesús, quien ya tiene la corona del triunfo. Dice Apocalipsis 5, igual escrito a creyentes en medio de un ambiente hostil, en medio de persecución. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y era importante que este libro se abriera porque daba paso también a la restauración final de todas las cosas. Resistimos con esperanza en Cristo de que un león más poderoso ha vencido. Y por eso hablamos de que resistimos no para lograr la victoria, sino desde la victoria en Cristo. Cuando estemos en pruebas, en situaciones difíciles, podemos confiar en que en Cristo tenemos los recursos necesarios, como también vimos con la armadura, para hacerle frente y para salir victoriosos como Él. Padre amado, agradecemos, Señor, tu palabra, porque podemos encontrar refugio y ánimo en el león de Judá, que ha vencido, Señor, que es digno de abrir el libro, porque sabemos que este león rugiente que anda buscando a quien devorar, Señor, ha sido vencido, porque por medio de la muerte Cristo lo derrotó. Te agradecemos porque ahora podemos esforzarnos en la gracia, no para ver si ganamos, no como una apuesta al aire, sino sabiendo que resistimos desde la victoria que tú ya has ganado, desde los recursos que tú ya nos has dado, para que la gloria sea solo para ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén.